Y ok, ahora sí, entonces bienvenido oficialmente a la sesión virtual del día de hoy. Estamos ya a punto de terminar. Nos queda solamente esta última semana en la cual de hecho vamos a tener tres sesiones en esta semana que viene, porque como les dije, tenemos que reponer una que no pudimos tener hace unas semanas atrás. Entonces, antes de comenzar, como siempre, pregunto, ¿tenés alguna duda sobre algo de lo que hayamos visto en alguna de las sesiones pasadas? En este momento, como sos solo vos, entonces casi que cualquier duda que tengas yo la atiendo, aun si tuviera que ser de un tema completamente diferente. Igual, como dije la vez pasada, la verdad, ya en teoría vimos todos los temas, entonces aunque me hace falta un par de ejemplos de su proceso que no hemos visto, son ejemplos como de repaso y práctica, entonces no hay ningún problema si tuviera que abrir algún ejemplo viejo o de un tema viejo o algo por el estilo. Entonces, a ver, me dices, solo si se puede usar igualmente como título, función o su proceso. A mí me funcionan ambos. Sí, funcionan ambos. Ok, digamos, cuando uno hace recordemos que lo que es un subproceso, ¿verdad, José Rafael? Es nada más es un subalgoritmo en realidad. Literalmente lo que es un subalgoritmo. Es una serie de líneas de código que vos puedes llamar en cualquier momento. Entonces, de hecho, en un lenguaje de computación, digámosle como real, que no sea PSInt, vos no utilizas ninguna de esas dos palabras. Vos sencillamente lo creás con las eh, palabras reservadas para indicar las características, digamos, del subproceso. Entonces, digamos, vos lo que haces es que fuera de un algoritmo, o del algoritmo principal, digámosle, vos llegas y comenzás a escribirle al lenguaje de computación qué tipo de valor devuelve o si no devuelve ningún valor, cómo se llama el subproceso y todo eso. Entonces, psint lo que busca hacer con esas palabras reservadas es intentar como eh, darte una introducción a la idea de lo que es un subproceso. Entonces, como para que sea más intuible, PSInt las tiene para que vos lo leyas y en español te diga qué es el fragmento de código que estás comenzando a leer. Pero como vos lo decís, dicho y hecho, cualquiera de los dos funciona. De hecho, si quisieras hacerlo de una forma todavía más unificada, puedes utilizar hasta subalgoritmo. Ve que aquí hay uno que se llama subalgoritmo y funciona igual. El famoso Hola Mundo. Y no le puse nombre, pongámosle. Opa, al inicio paso a paso. Ahí está. ¿Ves? Pero igual, como mismo, es más, ve que hasta se ve horrible y es algo como no muy agradable de hacer, pero ve que hasta puedo combinarlas. Aquí ya puedo abrir con función y terminar con subalgoritmo. Recordad que para que un subproceso sea literalmente una función, yo tengo que definirlo como tal. Y para definirlo, entonces lo que tengo que hacer es definir un valor de retorno. Digámosle, pongámosle ret al retorno. Por si acaso hoy me vas a ver cometer muchos typos y a veces trabarme al escribir. No sé si estuviste en la sesión pasada que mi teclado comenzó a fallar. Pues bueno, tuve que comprarme uno nuevo. Y el anterior estaba en español, perdón, en inglés, y este teclado está en español. Entonces he pasado todos los últimos días reacostumbrándome a la nueva ubicación de las teclas. Pero todavía no estoy completamente acostumbrado. Definir red como, no sé, digamos, cadena, por decir algo. Y que red obtenga más bien esto. Entonces ya ahora aquí sí es diferente. Entonces
hasta ahora aquí esto sí nos está tirando error porque ejemplo retorna un valor y PSI no sabe qué hacer con ese valor. Entonces ahí sí tenemos que utilizar el subproceso como parte de una instrucción. Entonces ve que acá lo que utilizamos fue utilizar ejemplo como parte de la instrucción de escritura. Entonces yo le estoy diciendo, escríbame lo que sea que le retorne ejemplo. Entonces ejemplo me va a retornar ret, siendo la variable de retorno a la cual le asigné hola mundo. Entonces me escribe el famoso hola mundo. ¿Ves? ¿Alguna otra duda? Vamos bien, excelente. Cualquier cosa, ¿verdad? Puedes aprovechar que dos solo dos porque significa que entonces tenés toda mi atención. Entonces, como te digo, hoy la sesión en realidad es como para vos. Entonces, como, igual, como dije hace un momento, si quisieras ver algún otro tema que no sea los ejemplos que te voy a proponer, eh, el que manda sos vos, la verdad. Entonces, por mí no hay problema. Voy de hecho a estar poniendo más atención al chat. Usualmente yo trato de dejar los momentos en los que empiezo a responder dudas, como después de que explico ciertos bloques de materia, por el hecho de que si son muchos, ¿verdad? Es por la misma razón por la cual no trabajamos con audio para todos los asistentes, porque se hace mucho ruido y digamos si son muchos, entonces si me detengo cada momento a atender dudas, la cosa se extiende mucho. Pero como hoy, como hoy sos solo vos, voy a estar tratando de poner más atención y cualquier cosilla que yo vea que me pongas, la voy a atender de inmediato. Ok, entonces, este algoritmo, no sé si estuviste en la sesión que vimos, un algoritmo de ahorcado que les hice, que es para jugar ahorcado. Entonces, por si acaso no... Opa, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué se me desarmó esto? Esto no debería tener esto. No, al revés. Esto es lo que no... No, qué curioso. Ay, y es que el problema es que este algoritmo lo hice hace unas cuantas semanas y la verdad, palabra adivinar, sin saltar. Ah, es que esto debería estar dentro de un para. Qué extraño. Da un momento. Voy a compararlo con el... Qué extraño, ¿por qué borré yo eso? Así es como debería estar. O será un pequeño glitch. Hmm, Bueno, continuemos. Si no, cualquier cosa ahí, cualquier otro error que me encuentre en el camino lo corrijo. Bueno, como te decía, no sé si estabas, pero es un algoritmo para jugar ahorcado. Entonces aquí él me comienza a dibujar el ahorcado y me pone una palabra que tengo que adivinar. Entonces me pide una letra y entonces yo voy ahí metiendo let. Ah, sí, no, está completamente desarmado. Qué incómodo. Ah, ok, sí. Sí, es que yo ocupaba todos estos paras para hacer todas estas impresiones. Qué raro que los quitara. Esa letra para adivinar. No, esta evaluación es la que sí está bien, sí. Ok, vamos a ver otra vez. Sí, ahí está. Qué raro eso. Bueno, entonces ve que ahí estoy fallando las letras y cada vez el ahorcado se me va haciendo más grande. Ahí pegué una letra. Ve que si yo la sigo adivinando, ¿verdad?
él lo que hace es nada más ignorar mi respuesta. No la considera como buena, pero tampoco la considera como mala porque no me sigue dibujando el ahorcado, sino que nada más la ignora porque ya la adiviné. Pero si yo sigo ignorando una, perdón, si yo sigo contestando una, que ya, bueno, es que ahí no se veía porque quedó muy, hagámoslo otra vez. Digamos la V está mala, pero si yo sigo adivinándole la V, como él ya me dijo que está mala, esa sí me la sigue considerando y ve que sí me sigue dibujando el ahorcado. Entonces cada vez va más grande. Vamos a alejar acá para poder seguir viendo. Hasta que llegue y me dice su personaje ha sido ahorcado y queda terminado el juego, ¿verdad? Entonces ve que, como de nuevo, no sé si estuviste en la sesión, pero ve que ahora me está preguntando que si decido jugar otra vez. Si estuviste en esa sesión o viste la grabación y viste el ejemplo, ese ejemplo era lineal, ese ejemplo no me preguntaba varias veces si yo quería volver a jugar. Ahora sí me pregunta si quiero o no. Si yo le digo que no, entonces acaba la ejecución. Si yo le digo que sí, entonces da una vuelta entera. Si yo le contesto algo que no es ni S ni N, como él me dice, ve que lo que hace es que me vuelve a preguntar hasta que yo le conteste con S o N, ya sea minúscula o mayúscula. Ve que igual acá, a la hora de adivinar, si yo no le contesto una letra, si yo le contesto una cadena, lo que hace es que le ignora. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo. Ve que yo llego y declaro acierto como lógico y defino un par de variables de tipo cadena. Tengo temp, tengo palabra, tengo progreso, tengo resp y tengo orca, todas como cadena. Luego entonces llego y defino i, número de letras, contador de fallos y contador de aciertos, todos como enteros. ¿Ok? Llego y entonces y ve que empiezo a dimensionar tres de estas variables, siendo orca, palabra y progreso como vectores. Entonces ve que orca lo defino como, lo dimensiono, perdón, como un vector de 8 celdas, palabra lo convierto en un vector de 9, progreso lo convierto en otro vector de 9. ¿Ok? Entonces, bueno, dejemos eso ahí por ahora. Entonces, ¿verdad? Luego llegamos acá a las inicializaciones y ve que en las inicializaciones yo tengo un proceso de repetir, donde va a llegar y le va a asignar a contador de fallos un valor de 7. Eso quiere decir entonces que el contador de fallos va a ser un contador decreciente de cuántos fallos ha llegado a tener el jugador. Se podría considerar que contador de fallos más bien lo podríamos ver como vidas en vez de contador de fallos, porque contador de fallos casi que se podría implicar que es ascendente, pero no importa, lo dejé así. Porque, para ser honesto, lo dejé así porque originalmente contador de fallos era ascendente, pero luego cambié de opinión y me dio como pereza cambiar el nombre de todas las variables ya escritas. Pero no importa, puedes considerar que entonces el contador de fallos es como cuántas vidas o oportunidades por fallar le queda a la persona y tiene 7 oportunidades para fallar. Luego el contador de aciertos comienza en 0 y es precisamente cuántos aciertos ha tenido la persona adivinando la letra. Entonces, ve que luego a la variable de numletras yo llego y le asigno un valor de retorno que obtenemos del subproceso elegir palabra a la cual le enviamos como parámetro temp. Entonces ya comenzamos a implementar los subprocesos en el algoritmo de, ¿cómo se llama esto? El algoritmo del ahorcado. Entonces, recordad que temp hasta el momento, sin embargo, no la hemos inicializado. Vamos a ver qué es lo que hace elegir palabra. Si yo me vengo acá a subprocesos, vemos que yo tengo esta función de elegir palabra y tiene un valor de retorno llamado num. Vemos entonces que elegir palabra recibe un parámetro, el cual lo recibe bajo el nombre de palabra y lo recibe por referencia.
Si recordás la invocación allá arriba, eso quiere decir que temp se lo voy a estar tirando aquí encima a palabra. Y como lo recibe por referencia, eso quiere decir entonces que toda modificación a palabra va a estar afectando a la variable temp original que le tiramos del algoritmo principal. Entonces, cuando nosotros caemos ya acá dentro de la función, ve que llegamos y definimos el valor de retorno num como un valor de tipo entero y definimos una variable adicional i como parte del subproceso. Entonces, ve que ahí yo llego y le asigno un valor aleatorio de 0 a 10, porque ve que lo que hago es utilizar la función de azar 11. Entonces, eso quiere decir que i puede tener cualquier valor entre 0 y 10. Acá tengo un pequeño escribir i que lo tengo más que todo para depuración de errores. Esta línea no tiene una funcionalidad, digámosle, lógica para el algoritmo si quisiéramos jugar de manera eh, justa, porque básicamente esta escritura de i lo que hace es decirme a mí que yo hice el algoritmo a la hora de ejecutar el programa, si me devuelvo, cuál es la palabra que se eligió, es decir, saber cuál de la lista de palabras es la que el algoritmo tiene en memoria para yo poder probarlo sin tener que adivinar la palabra. Entonces, ve que dicho y hecho, y luego llega y lo utiliza como la variable de un según para decidir. Por cada uno de los casos posibles, desde 0 hasta 10, va a asignar una palabra a la variable palabra. Entonces, ve que la primera es ejemplo, en el caso 0, en caso 1 es programa, caso 2 es algoritmo, tenemos un montón de palabras más, ¿verdad? Cazador, cuerno, daño, notas, azar, palabra, base y unit. ¿Ok? Tenemos que de otro modo me escribe y me dice, ha habido un error en la selección de palabra. Este caso se supone que no debería pasar. No debería ser posible que i tenga un valor menor a 0 ni mayor a 10, porque el único momento donde estamos asignando un valor a i es en esta línea de instrucción en la cual estamos asignando un valor de 0 a 10 por azar 11, ¿verdad? Aún así, yo llegué y lo puse por si acaso. O como para que tuviera un cuerpo completo, el según. Pero no debería ser posible que lleguemos a estas líneas de instrucción. Estas no deberían ejecutarse nunca, a menos que modifiquemos el algoritmo, ¿verdad? Entonces, esa se podría decir que es la funcionalidad de hacer cosillas como esta. Si vos estás trabajando en un proyecto programado y tenés una línea como esta de un segundo donde no debería ser posible caer, implementar aún así una medida de información o de retroalimentación para vos saber que ocurrió ese error te puede ayudar de esas dos formas. La primera, en caso de que te hubiera fallado la lógica y si resultó ser posible por alguna parte de tu algoritmo que esto ocurriera, ya tenés una pista adicional a cuál es el error que está ocurriendo y cómo corregirlo. Entonces, número dos, te ayuda porque si no ocurre el error, pero luego vos decidís que querés modificar tu proyecto, querés implementarle más funcionalidades o quizá querés cambiarlo, qué sé yo, que querés meter más letras, entonces incrementás azar, pero se te olvidó meter todas las letras o que digamos que querés meter 5 letras más, entonces para meter 5 letras más tenés que hacer azar 16, ¿cierto? Pero entonces no metiste las suficientes, digamos, lo metiste de 0 a 15 los casos porque se te olvidó cómo funcionaba, o hasta 16 el azar porque se te olvidó cómo funcionaba. Entonces, aquí te estaría atrapando ese error para ayudarte a corregirlo. Vamos a ver, me decís, profesor, el número al azar no debería ser 9 u 8 más 1 en este ejemplo. No necesariamente, porque recuerda cómo funciona azar, ¿verdad? Recuerda que azar, la manera en la que funciona es que te va a tirar un valor aleatorio entre 0 al número anterior que tenés como parámetro, ¿verdad? Acordate que el parámetro en la función azar lo que hace es decirle a psint, cuénteme tantas, siendo tantas, ¿verdad? ¿Verdad? Acá, digamos X, cuénteme X dígitos y devuélveme un número aleatorio entre esos. Pero acordate que psint siempre comienza a contar desde 0. Entonces, si yo le digo
cuénteme hasta 11 y devuélvame cualquiera de esos dígitos, sería como que él haga 0, 1, entonces, de hecho, contémoslo acá, estaría contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, opa, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ya ahí está. ¿Ves? Porque acordate que el 0 agrega un desfase. Ok, el 0 está en traducciones. Sí, exactamente. Exactamente. Acordate nada más para atender ese último detalle. Acordate que el más uno, para asegurarme de que sí te quedó bien claro, se hace cuando queremos establecer un piso, ¿verdad? El más uno sería si más bien tuviéramos opciones de 1 a 11. ¿Ok? O más mayor cantidad si quisiéramos poner un piso mayor, digamos más 5 para comenzar desde 5 hasta qué sé yo, dependiendo del valor que le tiremos acá. 15 sería en este caso. Ok, ve que entonces, al puro final, ve que hasta el momento yo no he trabajado con NUM, ¿verdad? Bueno, para estar seguro, sí te quedó todo claro, ¿verdad? Sí, sí vamos bien. Sí, ok, excelente. Entonces, sí, ve que yo hasta el momento no he trabajado con NUM, que es la variable de retorno, pero ve que una vez que yo ya definí lo que yo quería trabajar, ya definí palabra y ya estoy listo para avanzar, porque acordate que de hecho palabra es una variable por referencia. Entonces, al yo definir una cadena para palabra, como efecto secundario, estoy inicializando temp, porque acordate que yo temp no lo había inicializado. Ve que hasta acá temp yo lo definí, pero no lo había inicializado. Entonces, al hacer esto, yo inicialicé temp de manera secundaria, por así decirlo. Y luego a num yo le asigno el resultado de longitud de palabra. Es decir, ve que num, el valor de retorno, lo que hace es devolver la longitud de la palabra con la cual inicializamos temp. Y recordá que el valor de retorno yo lo estoy tirando en num letras. Entonces ve que con esta sencilla instrucción en el algoritmo principal, yo hice dos cosas. Obtuve la cantidad de letras que tiene la palabra que el usuario ocupa adivinar y obtuve la palabra que necesito que el usuario me adivine. Entonces, ve que de hecho, adicionalmente a eso, ejemplifica perfectamente eso de lo que yo había estado hablando con ustedes hace unas sesiones atrás sobre las utilidades de pasar variables con referencias. Ve que yo aquí básicamente trabajé con dos valores relacionados, pero aparte, desde mi algoritmo principal con el subalgoritmo. Ve que yo obtuve un retorno para temp de manera, digámosle, subliminal, porque lo que hice fue enviarla por referencia. Entonces, temp, luego de esta instrucción, temp ahora tiene un valor, a pesar de que temp no fue la que recibió el valor de retorno. Y num letras, que tampoco había sido inicializada, también obtuvo un valor. Entonces, el pasar variables por referencia, como les dije aquella vez, es una manera de, por así decirlo, subliminalmente trabajar con sus procesos de tal forma que te puedan devolver más de un valor. Ojo, devolver más de un valor no significa que tengan más de un valor de retorno, porque ve que el valor de retorno sigue siendo uno, ¿verdad? En este caso, la cantidad de letras en la palabra que vamos a elegir. Entonces, al continuar con el algoritmo, entramos en un para que dice desde i siendo 0 hasta num letras menos 1. Entonces ve que aquí ya comenzamos a ver la funcionalidad de num letras. Voy a recorrer toda la palabra. Con paso 1, hacer. Y ve que lo que yo llego y hago es que a palabra, en el subíndice i, recuerda que esta variable palabra no es la misma del subproceso, ¿verdad? Porque acabamos de ver un subproceso que tenía la variable palabra. Pero acordate que esta es el vector que yo inicialicé acá, tamaño 9. ¿Ok? Entonces, a palabra se le asigna la subcadena de temp y i. Entonces, si recordás, esta instrucción es muy similar a la que habíamos visto aquella vez que estábamos viendo
la emulación de excepciones. Entonces, yo les enseñé a ustedes su proceso de, bueno, perdón, su proceso no, la función de subcadena que tiene psint, que lo que hacía era devolver una subcadena de una variable de tipo cadena a elegir, en este caso temp, desde tal índice a tal otro índice. Entonces, si lo que hacemos es ponerle a elegir que devuelva un índice hasta su mismo índice, es decir, por ejemplo, si estuviéramos analizando esta cadena, la cadena sí, y yo le digo que me devuelva el índice 1, 1, me va a devolver solo la i, porque la i se encuentra en el índice 1 y le estoy diciendo que me devuelva lo que hay en el índice 1 hasta el índice 1, entonces abarcaría solo a sí misma. El 00 sería la s, y el índice 0 al índice 1 sería toda la palabra. Entonces, ve que yo efectivamente lo que estoy haciendo es asignar a palabra, entonces, toda una descomposición de la palabra adivinar que teníamos en temp. Por eso palabra se llama palabra y por eso temp se llama temp, porque temp fue una asignación temporal de la cadena que luego utilizamos para descomponerla en una cadena de caracteres acá en palabra. Que de hecho, ahora que lo pienso, palabra la debemos haber definido para que fuera más claro como cadena. Modifiquemos esto. Definir palabra y progreso como carácter. Dije cadena. Ahí está. Hagámosle esa modificación al algoritmo. Para dejar bien claro que básicamente tanto palabra como cadena, perdón, progreso. ¿Dónde era que estaba en el teclado en español? Aquí está. Que tanto palabra como progreso son vectores de caracteres. Entonces, esto también ejemplifica lo que yo les había dicho a ustedes comenzando las sesiones, que las cadenas a fin de cuentas son como un vector de caracteres. Entonces, ve que hago esa transcripción y luego progreso, le asigno por cada una de las vueltas una raya abajo. Ojo, ve que acá estoy eligiendo una metodología que no es necesariamente la única de hacerlo. Ve que yo, palabra y progreso, los estoy definiendo de tamaño 9. Si la palabra que hubiéramos elegido fuera daño, digamos, ve que daño solamente tiene una longitud de 4. Eso quiere decir entonces que en esta instrucción que estamos viendo acá, tanto palabra como progreso, que son tamaño 9, yo voy a estar asignando valores desde la celda 0 hasta la celda 3. Pero tenemos entonces que a partir de la celda 4 hasta la celda 8, es decir, el resto de las 5 posiciones en la celda, no, perdón, en los vectores, no van a estar siendo inicializadas. El motivo de eso es porque yo les dije a ustedes que hay muchas maneras de trabajar con vectores. Alguna gente prefiere dimensionarlos de tamaño exacto y yo lo pude haber hecho. Yo pude haber dimensionado el vector de tal forma que obtuviera un tamaño según num letras. El problema de haberlo hecho de esa forma en este algoritmo específico es que recordemos que psint no tiene una manera de redimensionar vectores. Y acordate que yo tengo este algoritmo englobado en un repetir, que lo puedes ver acá, que es el repetir que me permite preguntarle al usuario si quiere volver a jugar. Entonces ocurre lo siguiente. ¿Qué pasa si el usuario me dice que si quiere volver a jugar y la siguiente letra de adivinar es de tamaño diferente? ¿Cómo hago yo para guardarla en un vector? O no en un vector, sino en el mismo vector, pero tiene un tamaño distinto y ojalá fuera más grande. Eso significa que no puedo nada más utilizar espacios más pequeños ya dimensionados. Tendría entonces que redimensionar el vector, que para darte un adelanto, en otros lenguajes de computación, técnicamente, ok, no se puede hacer, pero técnicamente se puede hacer. A lo que me refiero con esto es que no se puede redimensionar un vector, pero vos puedes cambiar el vector con el cual está trabajando una variable. Entonces es casi como redimensionarlo, porque es como destruirlo para volverlo a crear.
Eso lo vas a ver más adelante. Pero el punto es que en PSINT no se puede hacer. Entonces yo opté trabajar por la otra metodología, que lo que hice fue que estoy dimensionando ambos vectores con la longitud más grande posible de palabra. Entonces si volvemos a bajar acá abajo y empezás a ver la más larga, si no me equivoco, es algoritmo, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, aquí está, 9 letras. Entonces yo asumo el peor caso y dimensiono ambos espacios. Sí, eso implica que voy a estar desperdiciando memoria en la mayoría de casos, porque ve que la mayoría no tiene esa longitud de memoria. Pero es una metodología alterna para trabajar con las limitaciones de PSINT. ¿Ves? Entonces, ve que, por ejemplo, si volvemos a daño, si se hubiera elegido daño, yo voy a estar entonces trabajando con las posiciones de 0 a 3 del vector. Pero como yo tengo definido num letras, eso no debería traerme ningún problema en ejecución, solamente en lo que respecta a el uso de memoria, digámosle, eficiente. Pero ve que igual, ¿verdad? Bueno, ahorita lo vas a ver cuando empecemos a ver el algoritmo, pero cada vez que yo ocupe recorrer alguno de estos dos vectores, ya sea para hacer una impresión o una evaluación sobre la palabra o la letra adivinada, yo siempre voy a recorrer desde 0 hasta num letras menos 1. Entonces, a pesar de que el vector sea de tamaño 9 y yo solamente haya inicializado las 4 primeras celdas, yo, gracias a esto, me voy a asegurar de nunca acceder a esas celdas. Entonces, nunca me va a tirar error y el algoritmo me va a funcionar. ¿Ok? Continuando, entonces, ve que aquí hago una pequeña asignación manual al vector orca. Entonces, acordate que orca yo lo inicialicé acá, tamaño 8, y ve que yo acá, dicho y hecho, voy desde 0 hasta 7, y ve que lo que hago es inicializar a cada una de las líneas de la cadena, ve que lo que hice fue asignarle un pedazo del dibujo de la horca. ¿Ves? Entonces, el vector orca lo que va a hacer básicamente es eso, irme imprimiendo de manera paulativa la horca hasta llegar al final, y entonces, cuando llega al final, ya el juego acaba. Entonces, ve que de hecho esto es paralelo a las vidas que tiene el jugador. Recordá que yo te dije acá que contador fallos tiene 7. Y ve que de hecho acá estamos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y luego de 0 se ahorca. ¿Verdad? Ve, sin embargo, no sé si lo notaste, que aquí no está el muñequillo del ahorcado. Cuando yo corrí el algoritmo la primera vez y te lo enseñé, ¿sí? Ahí estaríamos en la última. Y luego aparece el muñequillo. Ahorita vamos a ver de dónde es que sale ese muñequillo. Es bastante fácil en realidad. Okay. Entonces, ahora vamos a comenzar a ver cómo funciona el juego. Ah, mira, se nos metió Juan José. Juan José nos dice, buenas noches, llegué tarde por el trabajo. Tranquilo, Juan José, no hay problema. José Rafael nos dice, sí, eso iba a preguntar. Lo dibuja cuando lo ahorca. Sí, ahorita lo vas a saber. Pero sí, en realidad básicamente lo que hice fue como para no complicar más el asunto, digamos, pensarlo de cierta forma, ¿verdad? Esto es un dibujo de texto, digámosle así, al estilo de los antiguos emoticones, cuando no existían los emojis, que todo se dibujaba a partir de texto. Ve que de verdad cada una de estas es una línea de impresión, ¿cierto? Digamos, hasta acá arriba, cuando yo las voy resaltando acá, bueno, no, porque de hecho no son las mismas. Hasta acá arriba, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, esta línea me va a imprimir esta horca. Esta otra me imprimiría esta. Pero hay un pequeño detalle. Si yo incluyo en cada una de estas el muñequillo, hasta este punto, cuando yo vaya imprimiendo todo el muñeco, dime, iré imprimiendo también poco a poco, digamos, cuando vaya imprimiendo acá y vayamos para arriba, me va a ir imprimiendo por partes del muñequillo horcado.
Y nosotros por lo general, como humanos, no jugamos ahorcado así, o por lo menos yo nunca lo jugué así. Yo usualmente dibujaba la base, iba dibujando cada vez más alta la horca hasta que luego se dibuja el palo donde quedó ahorcado y por último se dibuja el muñequillo. Entonces, ¿verdad? Para solventar ese detalle, lo que yo hice fue un vector que dibuja la horca vacía y automatizo el proceso con un para que viste al principio que era lo que estaba corrigiendo, que no sé por qué ese para no estaba, no sé si será que yo lo borré por accidente antes de guardar el ejemplo o si fue que no se me guardó bien, la verdad no sé qué pasó. Y luego al final yo tengo que dibujar una versión alternativa que sí tenga el muñequillo. Sin embargo, ve que yo no tengo ningún otro vector para dibujar el muñequillo. Eso es porque la verdad sería un desperdicio yo guardar el muñeco en un vector, dimensionar y crear todo otro vector para eso. Considerando que el muñeco yo solamente lo dibujo al final si el usuario pierde. Entonces, para darte el adelanto, ahorita lo vas a ver, pero para darte el adelanto, este último dibujo yo lo pongo a PSInt a hacerlo manualmente, tal y como lo vemos acá. Pero como esta orca, yo necesito que se me vaya dibujando paulatinamente un montón de veces. Ve que yo acá cuando recorro el algoritmo en PSInt son un montón básicamente de páginas. Ve el montón de veces que lo tuvo que imprimir. Ahí imprimir eso a mano sería sumamente incómodo. Entonces es más fácil guardar el dibujo de la orca vacía por partes en un vector e irlo dibujando por partes. Veámoslo acá cómo funciona. Entonces, ve que yo acá entro en un segundo repetir anidado y ve que lo primero que hago en ese segundo repetir anidado es cambiar acierto a falso. ¿Ok? Es decir, el juego inicia asumiendo que el usuario no pegó un acierto. O viéndolo de manera alternativa, lo que podríamos decir es que al comienzo del juego, cuando el usuario comienza a adivinar, digamos en este punto, acá, ¿verdad? En este punto, donde me está preguntando que adivine, es lógico pensar que acierto sea falso, porque el usuario todavía no ha tenido un acierto. El usuario acá básicamente lo que se le está es dando la oportunidad de que pegue un acierto. Entonces, si él ingresa una letra, no, si él ingresa una letra y no resulta ser un acierto, acierto se va a mantener como falso. Y como acierto se mantuvo como falso, el usuario perdió un acierto. Acumuló más bien un fallo. Por otro lado, si el acierto es verdadero, ahí está. Si el acierto es verdadero, entonces el usuario logró su objetivo de cambiar acierto a verdadero en este bloque de intentos. Y la horca no creció, sino que más bien se me agregó la letra a la palabra. ¿Ok? Me parece que esto va a ser algoritmo, ¿verdad? Sí, fijo, sí es algoritmo. Sí, es algoritmo. Ok. Ve entonces que otro detalle curioso es que si yo meto O, ¿verdad? Acá en este punto donde estábamos, donde yo meto O, ve que el algoritmo es lo suficientemente inteligente, entre comillas, para saber que la O aparece dos veces y me la cuenta como un solo acierto, ¿verdad? O no como un solo acierto en realidad, sino como, porque de hecho ahorita vamos a ver que en realidad no, pero sino que más bien me lo cuenta como parte del mismo intento. Es decir, fue como un 2 por uno, que así es como funciona el ahorcado. A uno, bueno, no sé si vos lo jugabas diferente, pero por lo menos cuando yo lo jugaba, si uno pegaba una letra que estaba más de una vez, se agregaban todas. ¿Ok? Entonces, ve que justamente después de asignar o iniciar el bloque de juego con acierto en falso, entramos en un tercer repetir anidado, que lo primero que hace es limpiar pantalla. Eso es lo que da el efecto que hemos visto hasta el momento, de que en cada ronda, ve que aquí yo cada vez que aprieto Enter es una ronda nueva. Yo me puedo devolver acá con el teclado y ve que cada vez que yo he ingresado la O nuevamente, es una página, por así decirlo, nueva en el algoritmo.
Pero yo no noto esto gracias a este limpiar pantalla al principio del bucle. Entonces, da la apariencia en lo que sería interfaz de usuario para PSInt de que esto es una misma ventana que se mantiene siempre, a pesar de que nosotros sabemos que no lo es. ¿Ok? Entonces, ve que me limpia la pantalla, luego me escribe un espacio en blanco, que es este que vemos acá arriba, para luego dibujarme la horca. Entonces, ve cómo funciona el dibujo de la horca vacía. Tenemos un para y obteniendo un contador de fallos, es decir, obtenemos el contador de fallos inicial hasta 7 con paso 1 a hacer. Entonces, ve que así es como yo limito la cuenta de la horca. Contador de fallos originalmente 7, ¿cierto? Entonces, si I es 7 hasta 7 y yo le digo que escriba orca subíndice 7, lo que va a hacer es, va a entrar una vez, me va a escribir la orca en el subíndice 7, me va a aumentar el subíndice a 8 y como ya 8 excede 7, acaba el para y dicho y hecho me escribe la orca solamente el primer fragmento, digámosle, del dibujo. Pero si resulta ser que yo ya tengo un fallo acumulado, ve que entonces contador fallo no va a ser 7, sino que va a ser 6, ¿cierto? Porque a contador de fallos yo te dije que iba a ir decrementando. Ahorita vamos a ver cómo decrementa, pero yo te lo dije. Entonces, como decrementó, contador de fallos va ahora a ser 6 hasta 7, entonces me imprime orca 6, es decir, me imprime este palillo que vemos acá, perdón. Luego entonces aumenta orca 7, me imprime la base que la vemos acá y acá. O que es un detalle muy interesante, ¿verdad? Nosotros lo más intuitivo sería, pensaríamos que tenemos que dibujar la horca comenzando desde lo que tenemos acá, desde la base, ¿cierto? Pero recordad que PSInt imprime para abajo. Entonces, en un detalle como este de impresión de una horca, yo tuve que empezar al revés, porque necesito imprimir primero todo esto, ¿verdad? Si yo tengo que dibujar la horca completa, yo necesito dibujar esto, luego esto, es decir, de arriba hacia abajo. En vez de como nosotros como humanos quizá lo haríamos, que empezaríamos desde la base hasta arriba. Ok. Ve que entonces luego ya después de que me dibuja la horca, me escribe una línea vacía para dar este pequeño espacio que vemos acá entre el dibujo y la instrucción. Y me dice palabra adivinar, dos puntos, y ve que luego sin saltar me comienza a escribir el para. Entonces ve que esto es un para muy curioso, porque yo estoy comenzando a escribir el para sin saltar, pero recordemos que el sin saltar solamente se ejecuta sobre la siguiente instrucción. Entonces, como yo lo tengo acá sin saltar, la siguiente instrucción de escritura, que va a ser en este caso la A, me la va a escribir pegada, que es lo que tenemos acá en progreso. Pero el siguiente sin saltar, perdón, la siguiente escritura queda pegada a este sin saltar. Entonces, esto hace que a pesar de que estas son varias líneas separadas, acá en la interfaz se me ve como una sola. Entonces, veamos cómo funciona este para. Regresemos al comienzo del algoritmo. Ve que, recuerda que en un comienzo, ¿verdad? Yo temp, que temp era la variable donde yo metí temporalmente la cadena de la palabra adivinar. Recuerda que yo temp lo guardé en un vector que se llamaba palabra, ¿verdad? Como lo vimos arriba. Acá. No. eh, no, sí, aquí. Lo guardé en palabra. Y progreso, yo solamente metí líneas vacías. Entonces, ve que tiene mucho sentido que en un principio, y aquí, ¿verdad? Donde yo estoy imprimiendo progreso, solamente me imprima líneas vacías. Pero entonces, que cada vez que yo adivino una letra, él me va metiendo. ¿Qué será lo que tenemos aquí? Bueno, no importa, dejémoslo así. Él me va metiendo las letras en las partes de progreso a adivinar. Entonces, ve que progreso básicamente es como paralelo a palabra. Porque en palabra yo lo uso para guardar la versión en vector de caracteres de la palabra adivinar. Pero progreso lo que hace es darle una retroalimentación al usuario del progreso que él lleva adivinando la palabra. Por eso la diferencia de nombres. Entonces,
Veamos cómo funcionan las dos. Ya vimos que progreso es impreso siempre al comienzo de la ronda de juegos. Ve que justo después me dice ingrese la letra adivinar, que es lo que vemos aquí, ¿verdad? Y la respuesta me lo lee en la variable de tipo cadena llamada resp. Entonces ve que a resp yo le asigno la versión en minúsculas de resp para homogenizar la respuesta. Entonces si el usuario, ¿verdad? Regresamos acá arriba, donde pegué la O, la cero. ¿Cuál era la palabra cero? Ejemplo, ok, excelente. Si el usuario me ingresa una letra que sí está en el ejemplo, ve que, no, de hecho eso no. Si me la ingresa en mayúscula, ve que igual me la lee. Si la ingresa en minúscula, la detecta como la misma. Porque acordate que yo te dije que si yo volví a ingresar una letra ya adivinada, me la ignoraba. Eso es gracias a esta homogeneización. Ya me hice bolas. Bueno, a eso, que yo básicamente me aseguro de que no, indiferentemente de qué letra me meta, siempre se va a ver igual. Y ve que el primer o no el primero, sino el tercer para anidado, es decir, el para más interno, acaba hasta este punto, donde se asegura que longitud de resp sea igual a 1. Es decir, se asegura básicamente que resp sea un carácter. Porque ve que, como te dije, si yo trato de ingresar una respuesta más larga a una letra, el algoritmo solo me la ignora. Esto ocurre gracias a esto. Cada vez que yo conteste con algo que no sea una letra, me va a devolver al principio. Esto implica, por supuesto, que sí me acepta dígitos, ¿verdad? Si yo llego y hago esto, ve que ahí sí me lo detectó como que fallé la adivinanza. Pero ya para eso tendríamos entonces que meter una validación diferente que no implementé. Si querés, vos puedes hacerlo. De tarea hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? O bueno, de tarea no, de práctica, digamos. Ok, entonces ve que de acá caemos. Si el usuario me ingresa una letra válida, caemos acá abajo donde comienza a hacer la evaluación. Entonces ve que llega y dice, para i siendo igual a 0 hasta num letras menos 1 con paso 1, es decir, va a recorrer nuevamente los vectores y hace un análisis y ve que llega y dice, si resp es igual a palabra en la ubicación i, es decir, ve que recorre cada uno de las celdas de palabra. Acordate que palabra era un vector de tipo carácter que albergaba los caracteres de la palabra. Entonces, aquí efectivamente en esta línea lo que estamos haciendo es comparando letra por letra. Estamos comparando la letra resp, digamos, si yo le meto acá la E y yo aprieto Enter, me va a estar comparando la E en resp con cada una de las palabras en el vector. Si en algún momento tenemos un acierto, acordate que acá es ejemplo. Entonces, como esta letra, como la palabra que nos tocó esta vez es ejemplo, yo ya sé que esta primera va a ser la E. Entonces, eso quiere decir que en la primera iteración, con i siendo 0, resp sí va a ser igual a palabra en la ubicación i, o en este caso la ubicación 0. Entonces, ve que llega y ocurre lo siguiente. Una vez que ingresa, tiene una segunda evaluación anidada, que llega y dice, si resp es desigual a progreso i, es decir, si resp es desigual a lo que el progreso tiene, acordate que progreso es este vector. En este caso, cuando yo apriete Enter por primera vez, sí va a ocurrir que sean desiguales. Eso quiere decir, esto de acá es una evaluación de tipo portero que lo que hace es asegurarse que la letra no haya ya sido adivinada. Porque si la letra se encuentra en progreso, ¿verdad? Si la letra se encuentra en progreso, quiere decir que ya fue adivinada. Si no se encuentra en progreso, quiere decir que lo que hay en progreso es una raya abajo. Y como hay una raya abajo, entonces quiere decir que la letra no ha sido adivinada. Por otro lado, esta evaluación nunca va a ser sobre una palabra, sobre un carácter que no sea o la letra adivinada o una línea abajo. Digamos, nunca va a comparar en esta línea que el resp sea o. ¿Por qué? Porque la evaluación de aquí arriba lo evita. Cuando estemos comparando E con la O, esto va a dar falso y entonces esta evaluación no ocurre.
Entonces ve que es un juego de lógica progresiva. Nuevamente vemos la lógica secuencial del algoritmo. Como esto me protege de yo estar comparando la letra que estoy analizando con una letra que no sea apta, yo puedo perfectamente y con toda la confianza del mundo hacer esta segunda evaluación para asegurarme de que la letra no se encuentre también en el vector de progreso. Ve acá el comentario y llega y dice, evita contar respuestas de letras acierto repetidas como aciertos. Entonces, perdón, entonces, si la letra no ha sido adivinada antes, ve que lo que hace es que le asigna a progreso la respuesta y ve que así es como ocurre que la siguiente impresión de progreso ya tiene la letra adivinada. Ve que contador de aciertos, entonces incrementa, se le asigna contador de aciertos más 1 y acaba el sí y luego acierto se me convierte en verdadero. Es decir, ya el juego sabe que el usuario tuvo un acierto. Un detalle muy curioso, ve que este algoritmo me recorre el vector de comienzo a fin. Yo les había enseñado a ustedes a hacer este tipo de recorridos analizando las letras de un vector, pero yo siempre a ustedes les enseñaba que cuando teníamos un acierto, ¿verdad? Yo agarraba ahí y le asignaba el valor máximo del recorrido. Eso quiere decir que apenas encuentro un acierto, llega y sale en topa. Teclado en español. Eso quiere decir que, digamos, en este caso de ejemplo, a pesar de que ejemplo tiene dos is, perdón, dos es, cuando yo aprieto enter, ve que solo me metió la primera. Pero aquí ocurre algo todavía peor. Si yo vuelvo a ingresar la e, no me va a contar la segunda. ¿Por qué? Porque yo tengo, acordate, esta evaluación de acá. Entonces ve que si yo ingreso e acá, ah, no, sí la contó. Ah, porque metí el incremento acá. Si lo meto aquí afuera es donde ocurre. ¿Ves? Ahí está. Entonces, ve que ahora no me está contando la segunda E, porque ve que ahora él baja por acá, ¿verdad? Encuentra que tuve un acierto, pero ese primer acierto me lo cuenta como que ya lo adiviné. Y luego me incrementa num letras para salir de la repetición. Y como ya sale él de la repetición, no continúa evaluando el resto de las letras para ver si hay otra E. Alternativamente lo pude hacer como lo tenía ahora, que si yo meto el incremento del contador aquí adentro, lo que va a estar ocurriendo acá es como un punto medio, que es como esa forma alternativa que yo les dije de jugar, que ahora, cuando encontró la primera E, se dio cuenta que tampoco estaba en el vector de progreso y entonces me la incluyó, me contó el acierto, pero no me siguió buscando otra E. Entonces yo tengo que volver a adivinar a ver si sí hay otra E. Porque cuando yo adivine, ahora va a volver a analizar, va a revisar la primera, va a ver que la E sí existe en palabra, en la posición 0, pero luego va a ver que ya fue adivinada. Entonces, como ya fue adivinada, lo que hace es que se salta este paso y nada más indica que sí tuvo un acierto. Pero como se saltó este paso, no lo reasignó a progreso, no incrementó el contador y no me incrementó el contador I del para tampoco. Entonces me va a seguir buscando en caso de que haya una segunda I hasta que encuentre la segunda I y ahí acaba. Pero lo engorroso de esto es que si hubiera una tercera I, tendría que seguir ocurriendo, ¿verdad? Habría que seguir adivinando. Perdón, una tercera I no, una tercera E. Tendríamos que seguir adivinando por cada E. Entonces, al yo quitar esto, yo efectivamente lo que hago es asegurarme de que el vector se va a recorrer por completo buscando cada una de las ocurrencias de E o de la letra que yo ingrese. Entonces, ve que por cada una de las ocurrencias que él encuentra, él ya me hace en automático ese progreso, porque ve que entonces en el E0 me ingresó acá y me lo asignó a progreso, como lo vemos acá, que a progreso 0 ya lo asignó con E y contador de aciertos me lo aumentó en 1. Y cuando va por el contador de I siendo igual a 2, acordémonos que es 0, 1 y 2, entonces vuelve a encontrar otra E que tampoco está aquí adentro, entonces me la ingresa en la posición 2 de progreso
y me vuelva a incrementar el contador de aciertos. Entonces ya automáticamente tuve 2 aciertos por una sola letra. Ya vamos a ver por qué yo necesito contar acierto por cada letra de acierto a pesar de que sea en el mismo turno. Bueno, para darles un pequeño adelanto, contador de aciertos básicamente no es solamente me cuenta cuántos aciertos, sino que me lleva la cuenta para saber cuándo el usuario gana. Porque recordemos que el usuario gana si adivina todas las palabras, perdón, todas las letras de la palabra. Eso quiere decir que si la palabra estuviera compuesta por 3 Es y una O, si el usuario adivina O en el primer turno y en el segundo, ya en el segundo turno el usuario ganó. Ya tendría los 4 aciertos de la palabra. Vamos a ver entonces. Vean que justo después de la asignación del acierto, ¿verdad? Cae en una evaluación donde llega e identifica si el acierto es falso. Ve que acá esto es un operador de negación. Entonces, eso quiere decir si acierto es verdadero, el operador de negación me lo convierte en falso. Si el acierto es falso, el operador de negación me lo convierte en verdadero. Entonces acá yo estoy haciendo una evaluación inversa, básicamente, donde le digo, si el acierto es falso, entonces contador de fallos decrementa. Entonces aquí es donde ves, como yo, bueno, donde ven, perdón, se me ha olvidado que ya se nos metió otro asistente. Ve que acá entonces contador de fallos es donde comienza a decrementar si el usuario no logró cambiar acierto a verdadero. Y vemos que el usuario logra cambiar a verdadero sola y únicamente si me ingresa una letra de acierto, incluso repetida. Ve que entonces esta anidación doble de una condición, esta anidación de una condición doble, lo que hace es asegurarme de ese detalle. Si yo vuelvo a ingresar aquí ve que lo que ocurre es lo siguiente. Acierto me lo cambió a verdadero. Entonces no decrementa el contador de fallos. Pero como la letra ya había sido adivinada, entonces progreso no me lo toca porque no es necesario que me lo toque y el contador de aciertos no me lo incrementa. Entonces, repetir una letra que yo ya adiviné, literalmente lo que hace es ignorar la ronda de juego, porque lo que está haciendo es no incrementa el contador de aciertos, pero no decrementa el de fallos. Queda como en un limbo ahí en medio. Y entonces ve que acá es donde comenzamos a ver la funcionalidad de los contadores. Ve que este es el segundo par anidado. El segundo repetir anidado, perdón, acá. Entonces, este es el repetir que controla la ejecución del cuerpo del juego. Porque ve que dice que estas líneas que acabamos de ver de la evaluación, de la impresión de la horca y de todo eso y la impresión de progreso, todas esas se siguen repitiendo hasta que llega a ocurrir que contador de fallos sea menor a 0, es decir, cuando ya el usuario se quedó sin oportunidades para adivinar y vuelve a perder, tal y como lo vimos, o cuando la horca se dibujó completamente. Recordad que yo les dije que el dibujo de la horca era paralelo al contador de fallos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y cuando ya está en este punto, si se vuelve a equivocar, pierde. O si contador de aciertos es igual al número de letras. Es decir, dicho y hecho, como les dije, si contador de aciertos, si todas las letras ya adivinadas, acertadas, son igual a todas las letras en la palabra, lo cual quiere decir que ya no quedan letras para adivinar. Entonces, si alguna de estas dos condiciones se cumple, se sale del juego porque ya se acabó, ya o ganó o perdió el usuario. Entonces, ve que acá lo que ocurre es, me limpia la pantalla, me escribe una línea vacía y comienza con el reporte final, donde donde llega y tiene una última evaluación sobre acierto. Entonces, ¿por qué sobre acierto? Ocurre lo siguiente. Vean que la única forma de llegar acá es si ocurrió una de estas dos cosas. El usuario perdió o el usuario ganó. Si el usuario perdió, quiere decir que en el último juego, en la última ronda de juego, el usuario fracasó en adivinar la palabra.
Si el usuario fracasó en adivinar la palabra, significa que acierto nunca cambió a verdadero. Eso quiere decir acierto mantuvo su valor de falso. Por otro lado, si el usuario ganó, implica que en la última ronda de juego el usuario logró adivinar la última letra o el último conjunto de letras en la palabra. Eso quiere decir que en esa última ronda de juego, acierto su último valor fue verdadero. Eso quiere decir que yo puedo reutilizar mi variable booleana de acierto para determinar qué tipo de reporte final darle al usuario. Entonces, si acierto es verdadero, porque vean que acá hago una evaluación directa sobre acierto, si el valor de acierto es verdadero, quiere decir que el usuario ganó. Entonces, me limpia la pantalla, me escribe una línea vacía y vean que acá llamo una función que dice imprimir arreglo, contador fallos, 7, 1, orca y falso. Entonces vean que esto era lo que yo hablaba también con uno, bueno, no sé si uno de ustedes en realidad, pero con uno de los estudiantes que asistió a la sesión pasada, que me dijeron que cuántos eh, parámetros puede uno tener en un subproceso. Y vean que acá yo tengo un montón de parámetros. Eso hace que imprimir arreglo sea un poco más tieso, pero aún así es funcional para mi algoritmo y hace que mi impresión sea mucho más cortita. Vean que acá, a pesar de que hay varias líneas de código, sería mucho más cortito que si yo incluyera lo que haya, perdón, es mucho más cortito y fácil de leer que si yo imprimiera lo que hay aquí adentro, que ahorita lo van a ver. Y vean que de hecho lo imprimo dos veces. Entonces vean que yo acá tengo imprimir arreglo, palabra por adivinar, dos puntos, imprimir arreglo, 0, num letras menos 1, 1, progreso y verdadero. ¿Ok? ¿Será por eso que era que yo había eliminado esos paras? Y fue que más bien se me olvidó mover imprimir arreglo. Bueno, no sé, luego otra vez se va a ver. Entonces, vean que si no, más bien, el si no es todavía más chiquitito. Vean que el si no, lo que hace es me limpia la pantalla y me llama su proceso que se llama dibujar ahorcado. Ahorita les enseño qué es lo que hay en el cuerpo de cada uno de estos subprocesos. Por ahora terminamos con el algoritmo principal porque ya estamos muy cerca de terminarlo. Entonces, vean que luego de dibujar cualquiera de los, o de imprimir cualquiera de los dos reportes, dependiendo de si ganó o de si perdió, caemos en un pequeño repetir acá, que es el que pregunta, ¿desea jugar otra vez? Y vean que lo que hace este pequeño repetir es asegurarse de que la respuesta sea N o S. Ojo que puede ser N o S en mayúscula, porque si el usuario me responde con una N mayúscula, acá me la convierte en minúscula y me la compara con N minúscula. Entonces nuevamente vemos la utilidad de utilizar la función minúsculas. Entonces, salimos de acá y caemos en un último hasta que minúsculas de resp sea N. Entonces, vean que acá es como yo controlo que el usuario pueda jugar varias rondas de juego, que es algo, no es nuevo para ustedes, en realidad ya lo habíamos visto en ejemplos anteriores, que entonces este algoritmo entero, completo, se va a repetir hasta que la respuesta sea que no quiere jugar otra vez. Si la respuesta es que sí quiere jugar otra vez, me va a devolver hasta el puro principio, donde me vuelve a inicializar todo y me vuelve a elegir una palabra nueva. Vean que acá me vuelve a llamar a elegir palabra con temp, es decir, le asigna un nuevo valor a temp y un nuevo valor a numletras, que recuerden que numletras obtenía el valor de retorno, que recuerden que el valor de retorno era la longitud de la palabra adivinar. ¿Ok? Vean que también en este hasta que yo puedo completamente tranquilo hacer una evaluación sencilla de que resp sea n. No hace falta que yo verifique que resp sea n y que no sea s o que no sea cualquier otra palabra de las dos. Porque este pequeño repetir de acá, recuerden que me implica que la respuesta de resp en este punto no va a ser ninguna otra que no sea ni s ni n, perdón, ni n ni s. Eso nunca va a cambiar. Gracias a esto que me mantiene acá protegido.
Entonces, ahora sí, veamos los subprocesos. Ya vimos este. Vemos ahora el imprimir arreglo. Vean que imprimir arreglo, entonces los parámetros que me recibe es inicio y final para determinar el inicio y el final del vector, bueno, del arreglo que yo quiero imprimir, que en este caso son vectores. Tiene un avance, que es el tipo de paso con el cual voy a estar avanzando, recorriendo el arreglo. Es decir, de uno en uno, de dos en dos, de menos uno en menos uno, porque recuerden que también hay paso menos uno, ¿verdad? Paso negativo. Luego tenemos entonces el vector que queremos recibir para recorrerlo. Y tenemos salto, que salto es una variable que, como vimos acá arriba, de tipo booleano, que me va a estar controlando la manera en la cual yo necesito hacer ese recorrido. Entonces, vean que la única variable que define el subproceso es i, que es la variable contador de los paras. Entonces, vean que salto precisamente lo que hace es elegirme entre una de las dos formas de imprimir un arreglo. Entonces, vean que si salto, entonces me imprime para ir desde inicio hasta final con paso avance, hacer, escribirme el vector que recibió, subíndice i, espacio. Vean entonces que salto no tiene la instrucción sin saltar. Eso quiere decir me va a imprimir el vector de manera vertical en vez de horizontal. Vean que si yo me devuelvo acá arriba, en el reporte final, el acierto, es decir, en el caso de que gane, yo aquí tengo una impresión de arreglo sin salto y otra con salto. ¿Ok? Vean que en el caso de con salto, lo que tenemos es que me imprime, perdón, al revés, sin salto, el que habíamos visto era con salto, sin salto, es exactamente la misma instrucción, pero me lo imprime todo sin saltar. Ahora, quizá ustedes me digan, ¿por qué no entonces yo hice esa evaluación de una manera quizá como esta? Que yo hubiera hecho, porque también es válido, que yo hubiera hecho el para y entonces luego del para más bien yo elijo, o no esto, sino aquí adentro más bien. Yo llego y digo, si salto, entonces que me escriba el para de esta manera y si no, entonces que me lo escriba sin saltar. Quiero hacerle ahora yo a ustedes dos la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que yo opté por anidar los dos paras más bien en el sí? Es decir, elegir hacer la evaluación del sí, a pesar de que estas dos instrucciones sean casi que iguales. Porque yo elegí meter los para en el sí en vez de hacerlo de esta manera más sencilla, que lo que hago es que dentro del para hago la condición. ¿Por qué creen ustedes que yo lo hice de esa forma? No importa si no están muy seguros. Denme ahí una ideilla, lo que se les ocurra. Vean la diferencia, ¿verdad? Salto, yo lo recibo desde afuera para determinar si yo ocupo imprimir mi vector de manera vertical o horizontal. ¿Por qué acá yo prefería hacerlo de esta forma? Vamos a separarlo así. No, ese es el slash equivocado. Ah, ¿cómo era que se escribe en teclado en español? No sé si. Eh, no.
No, sí, sí era ese. Sí, sí era ese entonces. ¿Por qué me lo...? Bueno, no importa. Hagamos esto entonces. Ahí está. Vamos a ver, José Rafael nos dice, en un caso el vector es la palabra y en el otro la torre del ahorcado. Aquí adentro no, acá no. Ojo que acá, esto lo que está haciendo es imprimirme un vector que yo le tiro, ¿verdad? Juan José me dice, profesor, disculpe, ¿usted podría explicar cómo es que funciona el algoritmo burbuja? Sí, sí puedo, pero tendríamos que verlo ya, porque el algoritmo burbuja me lleva un toque de rato en explicarlo. ¿Quieren ver burbuja? Si quieren puedo cerrar y lo que hacemos es que continuamos hoy con burbuja, porque burbuja toma un buen rato en explicarse. Juan José, no me llegó tu mensaje, me llegó vacío. Sí, por favor, ok. José Rafael nos dice, pero puede pasarnos este programa para revisarlo. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. No, no, y igual lo vamos a cerrar. Cuando les pregunté que si lo querían ver ya, es que me apuro. Entonces, digamos, les voy a dar la respuesta del por qué a esto. La respuesta del por qué a esto es que si ustedes lo piensan, es más eficiente hacerlo de esta manera, porque esta evaluación se hace una vez y luego vean que acá cae en el cuerpo y evalúa. Si salto es verdadero, me imprime todo el para, si no, me imprime todo el otro para. De esta otra forma, vean que lo que va a hacer es, por cada una de las iteraciones del vector, va a estar evaluando nuevamente si tiene o no que imprimir con salto. Entonces, para este caso específico, es más fácil, es más efectivo para el programa hacerlo de esta manera. O bueno, eficiente. ¿Ok? Entonces vamos a terminar de verlo rápido. Vean entonces que acá, si el acierto es verdadero, entonces me imprime el arreglo del contador de fallos. Vamos a verlo acá. Ejemplo. Mm, ok, eso está mal. Eso debería ser entonces así. No, ahí está ya. Ah, sí, porque eso es progreso. Acá está. Ya vi, ya vi. Este es el que debería. Sí, este debería ser verdadero. Entonces, eso está al revés. Y ahora sí. Entonces vean que el primero lo que me está escribiendo es siempre hasta contador de fallos, la horca con un paso de uno y no. Bueno, no importa. Voy a apurarme. Entonces ve que lo que hace eso es volver a imprimirme el progreso de la horca para dar una sensación al usuario de que seguimos en la misma pantalla. Porque ve que yo acá, cuando yo adiviné la última de ejemplo, ¿verdad? Yo lo que siento es que yo no cambié de página. Vean que yo me toca la L y acá está. Esto parece que no cambió, pero en realidad sí cambió. En realidad es que gracias a esto me volvió a imprimir la horca una vez más. Creo que eso era, este algoritmo lo tengo que modificar para incluir eso arriba. O lo hago después. Entonces, ¿verdad? Vean que luego me imprime la palabra. Acá tenemos palabra por adivinar. Y vean que me vuelve a imprimir num letras menos uno y todo, bueno, todo el asunto, pero progreso. Entonces vean que esta instrucción de imprimir arreglo me imprime acá el vector de progreso ya completamente adivinado. Entonces vean que son dos líneas de instrucción muy sencillas en contraste a los paras que teníamos acá arriba, que eran mucho más grandes. La desventaja es que sí requieren muchos parámetros de los cuales llevar un control. Y luego me imprime que felicidades ha ganado. Pero en caso de que pierda, recuerden que lo que hacía era que me dibujaba la horca entera al final y me dice que perdí, ¿verdad? Entonces, vean que esto es sencillamente estas dos instrucciones que vemos acá, donde limpia la pantalla y me dibujo el ahorcado. Vean lo que hace dibujar ahorcado. Vean que dibujar ahorcado
Bueno, me define una I y no debería definirme una I, de hecho. Eso es un residuo ahí que no debería estar. Disculpen. Vean que manualmente nada más llega y me dibuja la horca completa. Y luego llega y dice, su personaje ha sido ahorcado, ha perdido el juego. ¿Ok? Ya se los paso y luego vamos a ver entonces burbuja. De hecho lo voy a pegar completamente porque recuerden que Webex no me deja enviarles mensajes muy largos. Entonces voy a intentar compactarlo lo más que pueda. Bueno, tanto así no para no dejarlos celos muy feo, por lo menos nada más en los algoritmos. Vamos a enviar acá esta primera parte. Segunda parte. Tercera parte. Cuarta parte. Quinta parte. Sexta parte. No, hasta acá. Séptima parte. Ese uno no tenía que quedar ahí solo. Bueno, no importa, ahí lo pegan. Ojo que ese uno, ¿verdad? Tiene que continuar a partir de acá. Ahí no sé cómo fue que me equivoqué copiándolo y pegándolo, pero quedaba medio renglón. Eso no debía haber pasado así. Llegamos hasta acá. Excelente, sí llegó. Y continuamos con el de otro modo. O sea, eso. Ok, sí, me ocupó todo. Ah, es que esto aquí acaba el subproceso. Eso debía haberlo pegado, bueno. Y ahí les queda. Ahí muy pro. Ay, vean, de hecho esto me lo pegó. Bueno, ahí va el algoritmo a tener unos desfases, entonces les va a tocar ordenarlo porque es muy largo, pero ¿qué se le va a hacer? Voy a ir mientras tanto abriendo burbuja. Burbuja, ¿dónde lo tengo? Aquí está burbuja. Vamos a ver, lo de Rafael me dice muchas gracias, necesito tomarme un minuto para atender a mamá y ahorita regreso. Lo retomo por donde vaya, no se preocupe. Ok, está bien, José Rafael. Más bien, sí, disculpa. Disculpa si no te espero, perdí. Burbuja de verdad. Muy probablemente nos va a tomar la última media hora y así apurados. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a comenzar por explicarles la lógica de burbuja. Entonces,
Eh, Burbuja básicamente lo que hace es eh, buscar ordenar un algoritmo completo por medio de análisis, perdón, un algoritmo no, un vector completo por medio de análisis sucesivos. Entonces, en esencia, burbuja lo que hace es que por cada una de las celdas del vector va a recorrer todo el vector asegurándose que el valor más extremo acabe en el extremo indicado. ¿Por qué lo digo de una manera tan extraña? Porque burbuja, dependiendo de cómo ustedes lo programen, va a trabajar con pesos diferentes de los valores, pero en esencia siempre es lo mismo, por eso se le llama burbuja. Se le llama burbuja porque por cada ejecución de un ciclo de burbuja se asegura que el valor más ligero vaya a estar flotando hasta el principio o que el valor más pesado se vaya a hundir hasta el fondo. O alternativamente, igual, como les digo, por eso depende de cómo ustedes lo escriban. Si hacen una evaluación inversa, se pueden asegurar que el valor más pesado flote hasta arriba y el más ligero se hunda hasta el fondo. Entonces, por darles un ejemplo así breve, la forma en la que burbuja funciona es que, por ejemplo, que queramos ordenar este vector que tenemos acá de manera descendente. Eso quiere decir que ocupamos que el valor más grande esté aquí al principio y que el valor más pequeño esté al final. Entonces, burbuja lo que hace es comparar a partir desde el comienzo, ¿verdad? Entonces, como les digo, hace una comparación celda por celda. Entonces voy a ejecutar manualmente una pequeña emulación de burbuja acá manual con ustedes. Entonces, él compara 45 con 85. Se da cuenta que sí es más pequeño 45. Y dijimos que queremos que sea descendente. Entonces, el 45 lo mete acá y el 85 lo mete acá. Continúa evaluando a partir de donde quedó. 45 es más pequeño que 6. Sí, perdón, no. Eso quiere decir que entonces 45 está en la ubicación indicada. Entonces, no hace un intercambio. Luego continúa desde donde quedó. 6 es más pequeño que 2. No. Quiere decir entonces que no hay que hacer más cambios. Continúa desde donde quedó. Pero vean que ocurre algo importante, ¿verdad? Vean que yo estoy evaluando la celda en la que voy con la siguiente, ¿verdad? Vean que aquí este puro comienzo yo comencé evaluando la celda 0 con la celda 0, menos, 0 más 1, que sería la celda 1. Cuando llegué a este punto, yo continué evaluando a partir de la siguiente celda, es decir, a partir de celda 1 con celda 1 más 1, es decir, la celda 2. Luego evalúo la celda 2 con la celda 3. Pero vean que este vector es un vector que va desde 0 hasta 3. Y vean que yo no, si yo intento comparar la celda 3 con la celda 3 más 1, me produce un error. Eso quiere decir entonces que primer detalle importante, vamos a meterlo acá abajo, detalles importantes de burbuja. Entonces, el primero es, se compara desde 0 hasta tamaño vector, pongámosle tan vector, o pongámosle así, longitud vector. Ojo, recuerden que esta función no me va a funcionar, ¿verdad? Yo lo estoy poniendo, no, es que de hecho sí, se les va a confundir. Y entonces sí, pongámosle tan vector menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque recuerden que para yo recorrer este vector, yo lo recorro desde 0 hasta menos 1. Porque recuerden que este vector va de 0 hasta 3, pero es de tamaño 4. Eso quiere decir que tamaño vector en este caso sería 4. Y como yo ocupo recorrerlo hasta este punto, porque cuando yo llegue a este punto ya implica que yo ya comparé todas las celdas, porque recuerden que yo siempre comparo la actual con la siguiente, actual con siguiente, actual con siguiente. Quiere decir entonces que yo recorro desde 0
hasta 2. ¿Ok? Entonces, detalle importante uno, se compara desde 0 hasta tamaño de vector menos 2. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta el momento, Juan José? Sí, ok, excelente. Una pequeña nota que te voy a dar. Esto es por el caso específico de PSINT. En el caso de otros lenguajes de computación es más fácil de codificar porque, digamos, el for, que es la versión del para de los lenguajes de computación, se escribe, digamos, de esta forma. Vos lo que haces es que llegas y poner una variable contador de tipo entero. Esto es el tipo, ¿verdad? Por si acaso. Entonces, esta sería la variable. Le asignas un valor inicial, siendo 0, y lo que haces es que divides con 2 puntos. No te voy a explicar toda la notación, pero es que no quiero que luego en el futuro te confundas. Entonces, para que sepas, luego se mete la condición, que en este caso sería que sea menor a tan vector. Ahorita hago los ajustes, nada más quiero terminar con esto. Y le haces el aumento, que esto significa que es de aumento de 1 en 1. Pero digamos, para no salirnos mucho de la notación de psint, hagámoslo más como lo psint, que sería que y obtiene i más 1. ¿Ok? Entonces, ve que por la forma en la cual se escribe el para en uno de esos lenguajes de computación, perdón, yo acá automáticamente estoy básicamente restando un menos 1. Porque digamos, si fuera este mismo vector, ¿verdad? Y tenemos que, vamos a separarlo acá hasta un toque. Tenemos que si tam vector es igual a 4, ¿verdad? Ve que yo acá estoy evaluando mientras que i sea menor al tamaño del vector. Y el para, recuerda que el para en PSINT es flexible, porque acordate que el para en PSINT se escribe hasta que alcance cualquier valor. Entonces recuerden que yo les había dicho que el para en PSINT es básicamente como que yo haga esto, menor o igual que. Entonces, esto en realidad no forma parte de lo que vas a estar viendo en este curso, pero a mí me gusta explicarlo para que luego no se confundan y no entiendan por qué burbuja no les está funcionando igual. Recuerden que psint funciona como un mayor igual, entonces aquí sí funciona como un menos 2, tal y como se los estoy enseñando a hacer en este caso. Pero como en los lenguajes usualmente se hace esto para que sea más claro, ve que esto es como decir hasta 4, hasta sea menor o igual que 4. Eso quiere decir que 0 va a ir 0, 1, 2, 3 y cuando llega a 4 ya la condición no se cumple. Entonces es como si le estuvieras agregando ese menos 1. Entonces, en este caso, para burbuja, agregar un menos 1 es como si en PSI tuviéramos agregado un menos 2. O, como te digo, puedes escribirlo de esta forma. ¿Sí me entiendes lo que estoy tratando de explicarte? Ok, excelente. Vamos a ver. Entonces, ve sin embargo que si este vector hubiera estado más desordenado, digamos que ahora más bien este mismo vector, pero ahora lo queremos ordenar de manera ascendente, es decir, básicamente tenemos que invertir completamente el vector. Entonces, ve que ahora la comparación se vuelve un poco más compleja, porque supongamos que yo comienzo a comparar acá. Entonces, yo comienzo a comparar 85, bueno, la celda 0 con la celda 1. ¿Celda 0 es mayor? Sí, entonces ocupo que se hunda. Y esto lo traigo para acá. Continúa a partir de celda 1. ¿Celda 1 es mayor a la celda 2? Sí, se hunde entonces. Traigo el 6 para acá. Continúa a partir de celda 2. ¿Celda 2 es mayor a celda 3? Sí, se hunde. Traigo el 2 para acá. Pero ve entonces que ya en este punto llegamos al punto en el que yo te dije que el algoritmo se acaba, porque ya implica que ya yo comparé todas las celdas que tengo. Ve que dicho y hecho, como te dije, burbuja funcionó como debía funcionar.
el peso perdón, el valor de mayor peso se hundió al fondo, que era lo que estábamos buscando, pero ve que el vector no está completamente ordenado todavía, porque lo que queremos es ordenarlo de manera ascendente, es decir, este 2 tiene que estar aquí arriba. Eso quiere decir que yo lo tengo que ejecutar una vez más. Cuando yo lo ejecute la siguiente vez, me va a asegurar que el 45 va a quedar acá y por defecto el 2 quedaría acá y el 6 acá, pero ve que todavía no está ordenado. Ya tengo asegurado que los últimos 2 pesos están en el fondo, porque son las dos iteraciones que yo ya he recorrido. Pero de acá para el frente sigue desordenado. Eso quiere decir entonces que el algoritmo burbuja tiene que ejecutarse, como te dije, recorriendo un análisis lineal de todo el vector por cada uno de los valores que tenga el vector. Vamos a ponerlo acá, detalle importante 2. Recorre todo el vector moviendo un valor extremo a su extremo correcto por cada uno de los valores. ¿Ok? Sin embargo, vienen ahora las tecnicalidades del algoritmo burbuja. En PSINT, ¿verdad? Los valores las instrucciones de asignación son directas, ¿cierto? Yo puedo hacer algo como que vector en la posición 0 obtiene el valor, o digámosle en la posición i, para que sea más con variables. Tiene la posición en vector en la posición i más 1, ¿cierto? Yo puedo hacer la instrucción inversa y decirle que vector en la posición i más 1 obtiene el valor en vector posición i. Sin embargo, recordemos que los algoritmos tienen una secuencia lógica y lineal. Eso quiere decir entonces que una de estas dos instrucciones tiene que ejecutarse primero. Y si se ejecuta esta primero, quiere decir que yo el valor que tenga acá lo meto acá. Y luego cuando ejecute esta, lo que estoy haciendo es el mismo valor que ya tenía acá, que ya metí acá, lo voy a volver a meter acá. Entonces quedamos con los mismos valores. Es decir, yo no hago una inversión de los valores. Y si lo hago en orden inverso, ocurre lo mismo, solamente que con el otro valor. El valor de i lo metí en i más 1 y luego ese mismo valor que ya tenía acá, lo vuelvo a transferir ahí, que ya lo teníamos ahí. No existe un operador en PSINT para hacer un flip, digámosle, hacer una asignación doble. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que hacer uso de una variable auxiliar. Entonces, no sé si recordarán cuando vimos mi algoritmo de Fibonacci, que yo les dije que mi Fibonacci funcionaba de una manera muy similar a burbuja. Es por eso. Porque eso quiere decir que si yo quiero alternar estos dos valores, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer más bien es esto. Yo tengo que... Vámonos para acá. Opa. Ok. Yo tengo que agarrar uno de los valores y meterlo en una variable auxiliar, pongámosle auxiliar burbuja, para estarlo protegiendo en auxiliar. Luego, como ya este valor tiene un respaldo, digámosle, yo ya lo puedo sobreescribir. Y a este valor entonces le meto el valor de i más 1. Luego, en mi tercera instrucción, yo al valor de i más 1, que ya lo trasladé, le puedo asignar el valor que yo tenía respaldado en auxiliar burbuja. Entonces, ve que básicamente es como que yo haga esto. Si yo necesito invertir, ¿verdad? Si yo estoy comparando estos dos valores que me falta ordenar y yo veo que 6 es mayor a 2 y yo necesito ordenar este vector de manera ascendente, yo lo que hago es lo siguiente. Supongamos que yo tengo aquí el 6, aquí tengo el 2. Opa.
En mi variable auxiliar no tengo nada. Entonces, ve que estas instrucciones hacen precisamente esto. 6 lo meto a mi auxiliar. 2 lo copio y lo pego en i. Aquí. Luego, agarro el valor que tenía respaldado en mi auxiliar y lo meto ahí más 1. Y ve que dicho y hecho, los valores me habrían quedado ordenados. Luego puedo continuar haciendo las comparaciones sucesivas, haciendo uso de burbuja. Ok, habiendo ya explicado la lógica general de burbuja, veámoslo en código. Ve que en código, en psint, yo llego y defino vect usu, c, n, control y burbuja, todos como entero. Todas las variables que vas a ver en este algoritmo son de tipo entero. Entonces, yo inicializo mi variable burbuja con un valor de 0. ¿Ok? Le pregunto al usuario que cuántas celdas va a tener el vector. Lo lee sobre n. Dimensiono el vector usu con el tamaño de n. Entonces, vean que acá, o bueno, ve, no sé si ya habrá vuelto José Rafael. Esperemos que sí, porque ya vamos a ver el código, pero no importa. Ve que yo acá comienzo con c siendo un valor de 0, digamos c de celda, hasta n-1, porque recuerda que n es el tamaño del vector, llega y asigna a vector en el subíndice c un valor aleatorio entre 50 más 1. Es decir, bueno, azar 50 más 1. Es decir, va a asignar un valor aleatorio entre 1 a 50, porque recordemos que azar nos devuelve un valor aleatorio entre 0 al número anterior que le mandamos, es decir, de 0 a 49, más 1, siendo de 1 a 50. ¿Ok? Entonces, no sabemos qué valores van a haber en el vector, es aleatorio. Vean que entonces él llega y hace un reporte de retroalimentación donde me dice, el vector original es para c siendo igual a 0 hasta n-1 con paso 1 a ser y me imprime el vector. Recuerden que acá esta es una condición, recuerden, la pueden ignorar. Es como el switch aquel que habíamos visto, que lo que hace es nada más que si el valor es mayor a 10, lo imprime normal y si es menor a 10 lo imprime con un espacio para que los valores de 0 a 9 siempre me los imprima justificados con los de 50. Entonces, bueno, acá tenemos el reporte del vector original, ¿verdad? Luego vean que sin embargo es una modificación ascendente, donde me va a modificar el vector para que vaya en orden ascendente. Entonces vean que llega y dice, para un para de control 0 hasta n-2 con paso 1 a ser, vean que este es el para externo, entonces, que yo les digo a ustedes que lo que hace es asegurarse de que por cada uno de estos valores yo tengo que recorrer todo el vector. Es decir, para esta celda yo tengo que recorrer todo el vector. Para esta otra celda tengo que volver a recorrer todo el vector. Para esta celda, todo el vector. Y para esta celda, todo el vector. Es decir, es un recorrido exponencial. Por cada uno de los valores yo recorro todos los valores. Y por eso utilizamos dos paras anidados. Por cada uno de los valores, porque vean que este par interno lo que me hace es recorrer el vector, por cada uno de los valores, yo recorro todo, o al revés, de hecho, más bien, por cada uno de los valores, yo recorro todo el vector, porque vean que cada vez que yo adquiero un valor nuevo, recorro todo, ¿ok? Ahora sí, vean que el interno llega y dice, desde C con un valor de 0 hasta n-2 con paso 1 a ser, y lo que hace es una comparación muy sencilla que es la misma que yo les dije aquí a ustedes que hacía. Vean que yo lo que hago es comparar si en el vector del usuario en la posición C es mayor, porque recuerden que estoy haciendo una modificación para que vaya en orden ascendente. Eso quiere decir de menor a mayor. Si el valor actual, es decir, en la posición de C actual, es mayor al valor que le sigue, entonces haga el flip y vean que acá está tal y como se los explica acá con burbuja. Es más, vean lo que es esto mismo. Auxiliar burbuja, vector i, vector i, vector i más 1, vector i más 1 obtiene auxiliar burbuja. Veanlo acá en código. Burbuja obtiene lo que hay
en vector uso más 1. Vean que no es, ok, no es exactamente igual, pero vean que es lo mismo. Vector uso más 1, es decir, hago un respaldo de vector uso más 1. Eso es como si en este paso que estábamos haciendo originalmente, acá en vez de yo guardar el 6, que es lo que teníamos en el vector 0, vamos a hacerlo acá para que sea más directo. Yo lo que hago es que guardo vector uso más 1, es decir, el 2. De hecho es una copia. El siguiente paso, vean que es que a vector uso más 1, yo le asigno vector uso c. Es decir, a vector uso más 1, yo le asigno el valor de vector uso c. Esto en el vector en este momento se vería de esta manera. Auxiliar está por aparte. Luego, a vector uso c, es decir, el vector actual, yo le asigno el valor de la burbuja. Yo agarro el... No. Yo agarro el valor de la burbuja, se lo asigno a vector uso. Y en el vector esto se va a ver así. Y nos quedan esos dos ordenados. Acaba el sí. Y acaba la primera comparación. Entonces, vean que como acaba la primera comparación, esto implica que para la siguiente iteración, C ya no va a ser 0, sino que va a ser 0 más 1. Quiere decir, estaríamos comparando, como les dije, a partir del siguiente punto, para comparar con el nuevo valor de C a C más 1, es decir, proyecta a la celda que sigue. En la siguiente iteración ocurre lo mismo. C aumenta, el contador del vector del par anidado aumenta para comparar esta celda con la que le sigue. Sin embargo, como les dije, compara hasta menos 2. Eso quiere decir, si el vector fuera de tamaño 4, como este, compararía hasta llegar al valor 2, 0, 1 y 2. Es decir, cuando llega a este punto, compara 2 con 3 y aquí tenemos dos implicaciones. La primera, que ya comparamos todo, porque vean que acá estoy comparando las últimas dos celdas. La segunda implicación, que el programa no se me va a caer, porque si yo intentara comparar la siguiente celda, la celda 3, la intentaría comparar con la celda 4, que no existe y se me caería el programa. Pero como lo tenemos hasta menos 2, entonces yo evito ese problema. Vean que entonces acaba el para y efectivamente, así de fácil y sencillo, ordenamos con burbuja. Aquí hay sin embargo un pequeño detalle adicional. Vean que yo acá tengo un reporte ascendente. Normalmente yo les preguntaría a ustedes cómo pensarían ustedes que podemos hacer ese reporte ascendente. Pero como no nos queda mucho tiempo, se los voy a demostrar. Primero que todo, algo que me gusta mucho hacer notar con burbuja es que vean que esta lógica cambia completamente si yo hago esto. Con yo hacer esto, ahora yo estoy haciendo el mismo algoritmo, pero vean que en vez de asegurarme de que el cambio sea así originalmente, el cambio es cuando el valor que precede es mayor al valor siguiente, ¿verdad? O sea, me estoy asegurando de que si esto se cumple, si el valor que está primero es mayor al valor que le sigue, que cambien de posición. Entonces me estoy asegurando que se hundan los valores pesados. Pero si yo hago esto, yo ahora estoy haciendo un cambio si el valor actual es menor al valor siguiente. Es decir, aquí estaría haciendo que se hundan los valores ligeros. Entonces vean que con yo solo hacer esto, yo cambié esta modificación. De hecho, vamos a hacer aquí un esperar tecla. Bueno, está bien. Ya, escribí todo. Esperar tecla. Una modificación para que ahora no sea ascendente, sino sea descendente. Véanlo acá ejecutado. 5 celdas, digamos. Entonces, vean que ese es el vector original, ¿verdad? Oh, ¿por qué ese esperar tecla no se me activó?
Ok. Sí, yo hago la impresión del vector original ahí arriba. Entonces. Ah, es que. Ok, es la modificación, no el reporte, perdón. Mi error. Este es el reporte y este es el descendente, perdón. Sí, 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 sí. Tiene toda la razón PSInt. Ok, entonces vean que ahí está el vector en orden ascendente, ¿verdad? Gracias a burbuja, tal y como se los hice. Vean que, dicho y hecho, por cada una de las celdas, es lo que hace es recorrer todo el vector asegurándose de que en cada iteración el valor más pesado se hunda al fondo. Vean que en la primera iteración muy probablemente el 39, bueno, muy probablemente no, así es como tuvo que haber funcionado. El 39 me lo hundió al final. En la siguiente iteración el 31 no me lo modificó, el 31 me pegó acá. Vean que no, de hecho vean, muy curioso. Hay dos 31. Entonces vean que lo que ocurre es que este 31 me lo hundió, pero me lo dejó adjunto al siguiente 31. Este 31 no me lo movió porque este 31 está en su posición indicada. Luego entonces, el 7 me lo hundió un paso más y el 6 automáticamente, como todos los valores pesados se fueron hundiendo, el 6 automáticamente me flotó hasta el comienzo. Pero vean que si yo cambio esta evaluación, solo con yo hacer este pequeño cambio, vean que es el mismo vector, pero al revés. 39, 31, bla, 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 porque ahora más bien lo que hizo fue asegurarse de que el valor más pesado, perdón, más pesado no, sino que se hunde hasta el final, sea el 6. Porque como les dije, vean que acá ahora lo que implica es que, vean que es la misma instrucción. Esta instrucción, estas tres líneas que vemos acá, lo único que hacen es cambiar dos valores de posición. Con la ayuda de burbuja, lo que hace es que el valor en C cambie de posición con el valor de C más 1. Y esto lo que hace es determinar en qué momentos es que eso ocurre. Aquí vean que lo que yo estoy diciéndole es, cámbieme de posición las celdas cuando el valor actual sea más pequeño que el mayor. Bueno, que el que sigue. Eso implica, húndame los valores más pequeños y dicho y hecho, vean que me los hundió. Pero vean qué alternativa, bueno, vamos a ver qué me han escrito. José Rafael me dice, aquí estoy. Ah, ok, excelente, José Rafael. Entonces no te perdiste la explicación. Juan José dice, ¿y burbuja también sirve en una matriz o es solo para vectores? Burbuja sirve en lo que vos quieras usar. Acordate, Juan José, que una matriz está conformada por vectores, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto en varios ejemplos de matrices. Acordate que esta matriz está conformada por este vector tres veces. Les voy a dar un tip en el cual no voy a profundizar porque me estoy arriesgando mucho a darles la respuesta al proyecto, pero les voy a tirar aquí una idea, food for thought, es como le dicen en inglés, les voy a tirar una idea para que la mediten y no me pidan que profundice más porque de verdad esto raya mucho en el proyecto. Veamos 5 y 5. Ay, qué molesto cambiar de teclado. Eh, no voy a ocupar J. O no, hagamos
No, sí, 5. Ok. Mejor separémoslas acá un toque para que me sea más fácil explicarlo. Nah, se desfase. Y bueno, no importa. Dejémoslo con el desfase ahí. Vemos acá que yo tengo una matriz completa, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, está impresa y todo, está desfasada porque no la justifiqué, pero no importa. Vemos que la manera en la cual yo estoy imprimiendo esta matriz, ¿verdad? Es recorriéndola toda I y J, ¿verdad? Pero vemos que si yo limito, ok, recordemos que cada uno de estos índices hace referencia a la coordenada de la matriz. Digamos, si yo me refiero acá, si el valor aquí de I es 3 y el valor de J es 2, quiere decir que yo bajo 0, 1, 2, 3 para I y luego 2 para J, 0, 1 y 2, sería el 18. Pero si yo limito estas coordenadas siempre a 0, yo estoy imprimiendo el primer renglón varias veces. Si yo me salgo de acá y yo meto un solo para y yo imprimo la matriz 0J, hagámoslo así. Vamos a hacer acá un espacio. Ahí tenemos la matriz. Aquí tenemos la matriz completa. ¿Ok? Pero yo aquí puedo imprimir la matriz 0J o la 1J o la 2. 0, 1, 2. O puedo quitar el sin saltar, imprimirla horizontalmente y decir mejor J y 0. ¿Ok? No me pidan que profundice más. Se los dejo para que lo mediten. ¿Ok? Eso quiere decir, yo puedo tratar cualquier renglón o cualquier columna de una matriz como si fuera un vector. Yo puedo generalizar burbuja a toda una matriz o puedo condensar burbuja a un fragmento de la matriz. Ustedes deciden lo que quieran hacer. Se los dejo para que lo piensen. Lo último que les quería decir, que de hecho era muy paralelo a eso que acaban de ver, es vean lo siguiente. Yo aquí tengo la escritura, ¿verdad? Vean que yo modifiqué el vector acá. Pongámoslo nuevamente en su estado original. Yo lo modifiqué para que fuera ascendente, ¿verdad? Entonces aquí está. Pero vean que luego yo tengo, bueno, yo llego y lo imprimo acá. Vean que luego yo acá tengo una impresión descendente. Que vean que es el mismo vector al revés. Pero vean que yo acá lo que hice no fue volver a invertir el vector. Vean acá lo que yo hice. Reporte descendente. El vector en orden descendente es, y vean que yo lo que hago es recorrer el vector comenzando desde n-1, es decir, desde el tamaño -1, siendo acá. Si este es un vector de tamaño 5, yo estoy comenzando desde la celda 4 a imprimir, vean acá la celda 4, hasta alcanzar 0, es decir, hasta llegar a la celda 0, con paso -1. Es decir, yo voy restando desde 39, o bueno, desde 39 no, desde la celda 4
celda 3, celda 2, celda 1, celda 0. Y lo imprimí al revés. Vean que es el mismo vector, vean que yo no lo modifiqué. Lo que hice fue imprimirlo al revés para que parezca que está al revés. Tampoco voy a profundizar mucho en eso. Normalmente lo haría, pero ustedes se podrán imaginar por qué esta vez no lo voy a hacer, ¿verdad? A ver, Juan José me dice, ya me aclaró toda la duda que tenía. Muchas gracias, profesor. Con muchísimo gusto, Juan José. Ok, ¿tienen alguna última duda? ¿Sí les quedó claro, burbuja? Juan José me dice totalmente, muchas gracias. Con muchísimo gusto, Juan José. José Rafael, ¿vos qué tal? ¿Todo claro? ¿Estamos bien? ¿Estamos pensando? Me dice José Rafael, tuve problemas con el internet ahora, seguramente. Ah, eso que nos puede pasar el de burbuja. Eh, Normalmente les diría que sí, pero no importa, porque de por sí, sí, no creo que me digan nada, porque de por sí burbuja ustedes lo pueden encontrar en internet por todo lado, entonces no creo que les moleste que yo les pase mi versión de burbuja, entonces sí se las voy a pasar, nada más, obviamente, ¿verdad? No le hagan copy paste, nada más la voy a condensar aquí un poquito para que no me quede muy largo por ese detalle de que Webex no me deja pasar cosas muy largas. Primera parte, segunda parte, tercera parte. Ok. ¿Algún otro detalle, comentario, duda o lo que sea que quieran hacer antes de cerrar la sesión? José Rafael, si no cualquier cosa, ¿verdad? Si ocuparas ver otra vez la explicación. Si me quieres hacer una pregunta del tema, ¿verdad? Yo con mucho gusto, ¿verdad? No creas que te estoy mandando a ver la grabación. Nada más te hago saber. Recordá que mi sesión está en este momento siendo grabada. Acá está. Siempre al final de la grabación yo lo indico. Entonces, cualquier cosilla, la grabación se estaría subiendo a lo largo de los siguientes 2 días. Entonces, si no pudiste ver toda la grabación, toda la explicación de burbuja, ahí queda en la grabación y pues te acaba de pasar el algoritmo. Pero igual, si tienes alguna duda, yo con mucho gusto la atiendo. O sea, me dice José Rafael, está muy bien todo, muchas gracias, la volveré a escuchar, claro. Ok, con muchísimo gusto. Bueno, en vista de que pareciera no haber más dudas, entonces voy a cerrar oficialmente la grabación. Como siempre hago al final de la grabación, les recuerdo que mi sesión entonces nuevamente queda grabada y que se llega a estar subiendo al canal de la cátedra en un lapso de 48 horas, lo cual significa que pueden estarla encontrando allí en algún punto durante mañana o pasado. Recuerden también que el canal de la cátedra no solamente es para mis sesiones virtuales, sino que también hay muchos otros recursos para que ustedes puedan estarle sacando provecho, como por ejemplo tutorías de esta u otras materias. También tiene sesiones virtuales de otras materias y ejemplos o explicaciones del tema para que ustedes puedan estarlo aprovechando también. Entonces, pues bueno, vamos a ir cerrando oficialmente Ahorita lo hace comentarios. Vamos a estar cerrando oficialmente la grabación.